Hebreos 9, 23 en adelante dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Lo que a continuación va a abordar aquí el libro de Hebreos es explicarnos que lo que antes hacían en el Antiguo Testamento eran figuras, eran la manera antigua de hacer las cosas hasta antes que llegara Cristo. Y dice el versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Jesús no acudió al templo judío a morir en el templo hecho de mano, ¿sí? Sino que murió en el Gólgota y ascendió y entró al cielo, no en el templo, al cielo directamente. Mientras que los sumos sacerdotes solamente podían entrar al lugar santísimo, en el templo terrenal, Jesús va al cielo y entra en el cielo y desde ahí está trabajando a nuestro favor, ¿sí? Dice: porque no entró Jesús en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año como con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo, por medio de este libro, nos enseña que lo que sucedió en el pasado era sombra de lo que habría de venir. Pero ya Jesús está en el cielo, ya nuestro sumo sacerdote está en el cielo y nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes para Él. Si nos regresamos un poquito más, dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que es el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya entró en el cielo. Él es el responsable de los bienes venideros, de lo que el Antiguo Testamento esperaba del Mesías y que había profetizado. Jesús es esa persona. Y luego dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El propósito por el cual Dios nos salvó o nos salva en este tiempo y no hacia el final, es para que sirvamos al Dios vivo, para tener tiempo de servirle a Dios, ¿sí? Es decir, no vayamos a pensar que solamente estamos salvos por gracia para nada más ya decir: soy cristiano, qué felicidad, cuánta dicha, cuánta paz. A ver, nos lavó, nos llamó y nos limpió para servir al Dios vivo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la salvación, no solamente es para limpiarnos de nuestros pecados, sino para hacernos capaces de servir al Dios vivo. Y en este servicio al Dios vivo es donde muchas veces tenemos que comenzar a priorizar nuestras vidas, ¿sí? Es decir, todos los que hemos sido rescatados y que todavía tenemos, Dios mediante, años hacia adelante, estamos llamados a servir al Dios vivo. No estamos llamados a servirnos del Dios vivo, sino a servir al Dios vivo, ¿sí? No es qué es lo que Dios puede hacer por mí ahora, porque ya hizo todo por mí, sino más bien cómo me rindo a través del servicio a Él, cómo le rindo culto a Él. ¿Sí me doy a entender?
a veces uno se imagina, no, pues ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, voy a entrar en la eternidad, ya soy salvo, etcétera, etcétera. Sí, amén, pero tiene propósito. Porque de no tener propósito nos hubiera salvado si Él hubiera querido cerca de la muerte y se acabó. Cerca, así como el de la cruz, ¿no? Pero quería un pueblo que le sirviera. Es eso a lo que somos llamados. No somos llamados a estar de aquí para allá, buscando y yendo de aquí hacia un lado y hacia otro. Estamos llamados al servicio del Dios vivo. Para eso nos limpió. ¿Sí? Y si estamos y nos ha convocado y nos tiene juntos, es para que sirvamos al Dios vivo. Es para rendirle servicio a Él. ¿Sí? Y en ese sentido sucedió algo con el pueblo judío unos 4 siglos antes de que llegara Jesús, que es importante que aprendamos porque tiene que ver con el servicio. ¿Sí? Vamos al libro de Malaquías, al capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Este libro bien podríamos ponerle el nombre de ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo servir a Dios? Porque nos enseña que el pueblo aquí tenía una opinión de cómo estaba sirviendo a Dios y Dios tenía una opinión distinta al que tenía el pueblo de su trabajo con Dios, de su servicio a Dios. Y dice la Escritura, a partir del versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos 1 en adelante. Yo os he amado. Eso declara Dios. Yo os he amado. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Lo primero que Dios hace es cuestionar y sacar a la luz algo que estaba pasando en el pueblo. El pueblo no se estaba sintiendo amado. No se creía que había sido amado. Por eso la pregunta que les hace Dios, que ve el corazón, dice, ¿en qué nos amaste? El pueblo en este momento ya habían pasado cerca de más de 1500 años, 1800 años, desde que Dios los sacó de Egipto. Era ya mucho tiempo de ser pueblo de Dios. Esta generación es la segunda generación después de que regresaron de Babilonia. ¿Sí? Ellos no se sentían amados, pero seguían trabajando en la obra de Dios, pero sin saberse amados. Dios les dice, bueno, yo te he amado, y tú dices, ¿en qué nos has amado? Señor, ¿en qué nos has amado? Mira cómo me va. Mira cómo me está yendo en tal o cual cosa. ¿Cómo puedo sentirme amado si mira cuántas aflicciones he tenido a lo largo de nuestra vida? Este pueblo no se sentía amado. Sin embargo, sí iba a la iglesia, sí iba al templo, pero no se sentía amado. Y entonces le dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y le responde Dios a esta pregunta de la gente que dice, es que ya no sé si mi Dios me ama, es que le estoy pasando muy mal, ¿será que el amor de Dios está sobre mi vida? Y la respuesta es, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? ¿Cuál es la muestra de que Dios me ama? Que estamos aquí. O sea, no podemos decirle que Dios no nos ama porque hay circunstancias que nos golpean. No, Dios me ama porque estoy aquí. Porque ha tenido misericordia de mí, estoy con vida. Estoy con vida a pesar de muchas cosas que a lo mejor me hubieran podido haber quitado la vida. Estoy con vida. ¿En qué me has amado? En que estoy aquí. Te escogí para que estuvieras aquí, para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? ¿Me ama Dios? Sí. Sí me ama, pero este pueblo
ya no se sentía amado. Ya no creía que estaba siendo amado, porque había pasado muchas cosas, porque ya no escuchaba al Dios de sus padres que había abierto el mar por la mitad, etc. Ya no había esas cosas milagrosas y dicen, no, se me hace que ya Dios no nos ama. Sí, no. Hay una voluntad de Dios expresada a través de que nos trajo, nos salvó para servir al Dios vivo. Así que el primer argumento que tenían este pueblo de esta nación en Malaquías, de esta generación, era que creían que Dios ya no nos amaba, que se le había olvidado de ellos. Ya se olvidó de mí. Y entonces Dios le contesta, a ver, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. O sea, el hermano de Jacob era Esaú y te consideré a ti en lugar de a él. Y además a él le ha ido muy mal. ¿Eso no es amor? Si nos damos cuenta cuál es el concepto de Dios cuando ama, de su presencia con una persona, de su presencia con un pueblo, de su presencia con un grupo de personas, con una congregación. La muestra de amor de Dios, ahora es en Cristo Jesús, es que está en medio de su pueblo, que los escogió para su servicio. Y nosotros somos escogidos para su servicio, hermanos. Sí. Amén.